Hola a todos, amigas y amigos de Tuna On Tour, y bienvenidos al que será el penúltimo capítulo de esta aventura por el sur de Chile. Bienvenidos al episodio 16. Hoy partimos la ruta desde Gualeguay Puerto, dejándonos atrás la increíble ruta costera que recorrimos en el capítulo anterior, para ir a retomar la carretera austral principal. Y mientras avanzamos, el paisaje nos regala un guardián en el horizonte, el imponente Cerro Sombrero, que nos va acompañando este tramo del camino. Ahora nos alejamos de la costa siguiendo la ruta W609 para ir a empalmar con la ruta 7, la carretera austral. El paisaje cambia de inmediato, se vuelve mucho más verde y boscoso, y avanzamos entre cerros y campos. Pronto en el camino nos cruzaremos con el desvío hacia el Manzano y, un poco más allá, y aquí pongan atención porque no hay muchos carteles que lo adviertan, está la entrada a Puerto Pichicolo. Y este es un dato muy valioso para quienes planeen este viaje. Desde este pequeño puerto también salen barcazas hacia Caleta Gonzalo durante la temporada alta, que es el punto donde continúa la ruta terrestre de la carretera austral. Esta ruta la opera Transportes Puelche, la misma empresa que nos cruzó en las pasadas hacia la isla Quinchao y la isla Lemuy. Así que ya saben, es una muy buena alternativa si no alcanzaron a encontrar cupos en la barcaza que sale desde Hornopirén. Mientras nos acercamos a Hornopirén, nos empezamos a cruzar con los viajeros que vienen de vuelta, los que llegaron en la barcaza desde Caleta Gonzalo, con la Patagonia ya reflejada en sus miradas. Nosotros, en tanto, vamos hacia el sur, disfrutando de una vista increíble. Allá a lo lejos, en las cumbres de las montañas del Parque Nacional Hornopirén, se alcanzan a ver varios glaciares colgantes. Una bienvenida simplemente espectacular. Luego de una pasada rápida por la cabaña para descargar la moto y dejar el peso, es hora de ir al punto más austral de este viaje, el final de nuestra ruta por ahora, la rampa de Hornopirén. Este es el lugar simbólico desde donde muchísimos viajeros se embarcan
para continuar el gran sueño de recorrer la carretera austral hacia el sur profundo. Para nosotros hoy es el fin de esta etapa y una postal inolvidable. Qué bonito lugar para terminar el día de hoy y terminar también la ruta. O sea, la ruta no termina, continúa, pero ya no más allá de la rampa de Hornopiren. Ya mañana comienza la vuelta hacia Cochamó, después de Puerto Varas. Ahí en Puerto Varas haré la noche y después ya el día siguiente rumbo a Santiago. Acá en Hornopiren hay una reserva, un parque nacional, no recuerdo bien. Ahí después en los comentarios en la parte de abajo les dejaré el nombre, donde hay glaciares y hay hartas rutas de trekking para explorar. Allá frente, justo detrás del Cerro Verde, se ven unas montañas nevadas. Y acá donde estoy mostrando ahora hay otras. Aquí un lugar está muy tranquilo porque ya la barcaza llegó y la gente que venía de paseo ya se fue. Y hay harta gente que está esperando la de mañana, que sale a las 8 de la mañana. Yo a esa hora también pretendo ir saliendo un poquito después cuando ya esté amaneciendo. Así que por ahora les quiero agradecer a todos los que ya han visto los capítulos, a los que han comentado, a los que se han suscrito y a los que han disfrutado junto conmigo de esta maravillosa ruta que hemos hecho hasta ahora. Aunque es un poquito por conocer, para mostrarles. Así que también espero que me acompañen en eso. Y muchas gracias a todos los suscritos y a los que todavía no se suscriben por acompañarme en estos capítulos de Tour on Tour. Sigamos la ruta. Y aquí estamos en Hornopiren, la capital de la comuna de Gualeguay. Este no es solo un pueblo más en la ruta, es un punto estratégico y fundamental en la carretera austral. Desde su rampa comienza la famosa ruta bimodal, el tramo donde el camino se sube a un gran transbordador para una navegación de varias horas, siendo la única forma de seguir avanzando hacia el sur. Es la verdadera puerta de entrada a la Patagonia más profunda. Además, el pueblo es la base para explorar las maravillas del Parque Nacional Hornopiren, un territorio salvaje de volcanes, bosques milenarios de alerces y glaciares colgantes. Un lugar increíble donde la aventura cambia de escala. Vamos a revisar que no se me quede nada. Esto viene aquí. Esto es Panigal, en Hornopiren. Aquí pasé la noche, una linda cabaña en el medio del bosque, súper cómodo. Y ya toca iniciar la ruta, pero último día de filmación, porque después la ruta por la ruta 5 de nuevo. No es interesante para ver, ir pasando ciudades, pueblos, todo por fuera por la carretera. Así que eso, solcito, despejado, bonita cabaña, y ya comenzamos nuevamente otro día.
de 10 días de ruta y más de 2.500 kilómetros recorridos, llega un momento clave en todo gran viaje: el comienzo del retorno. El plan original era seguir mucho más hacia el sur, pero hay que saber escuchar al cuerpo y a la mente. El ánimo y las energías no estaban recuperadas al 100% y sentía que necesitaba descansar algo más. A veces la decisión más sabia es reconocer que era justo la hora de volver. Así que, con todo lo vivido en la memoria, empezamos el largo camino a casa. Aunque ya vamos oficialmente en camino de vuelta a casa, el viaje está lejos de terminar. Para mí, el retorno no es solo sumar kilómetros, es también una oportunidad para conocer lugares nuevos o volver a visitar aquellas rutas que te dejan una marca especial. Es por eso que, apenas llegamos a Caleta Puelche, tomamos el desvío que nos llevará hacia la zona de Puelo. La idea es seguir siempre bordeando la costa, pegados al increíble estuario del Reloncaví. Este es el primer gran fiordo de la Patagonia, un valle inundado por el mar donde desembocan ríos como el Puelo y el Petrohue. Un paisaje que te recuerda constantemente que estás entrando a un territorio diferente, más salvaje. Y así comienza nuestra aventura por la ruta V69, un camino que promete llevarnos por la costa suroriente del estuario del Reloncaví. La idea es recorrerlo desde su desembocadura, aquí cerca de Caleta Puelche, hasta donde nace, en el sector de Los Ladrillos. Desde el inicio te das cuenta que esta no es una ruta fácil. En su mayoría es un camino de tierra muy angosto, que va serpenteando entre los cerros y el mar. Esta ruta está siendo mejorada, con algunos tramos de asfalto nuevo que se agradecen mucho, pero la tarea es realmente ardua. La geografía de esta zona, llena de quebradas y cortes, hace que cada kilómetro de pavimento sea un verdadero triunfo de la ingeniería. Un camino desafiante, pero lleno de paisajes espectaculares. A medida que avanzamos bordeando el estuario del Reloncaví, es imposible no notar la gran cantidad de cultivos marinos que salpican el paisaje. Esta zona es uno de los epicentros de la acuicultura en Chile. Aquí se cultivan principalmente dos especies: el salmón, destinado en su mayoría a la exportación, y los choritos o mejillones, que también son un producto muy importante.
No hay duda de que esta industria tiene beneficios claros, genera miles de empleos y es un motor económico fundamental para las comunidades de la Patagonia, que muchas veces tienen pocas alternativas laborales. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda, el impacto ambiental que generan. Organizaciones y estudios han alertado sobre la contaminación del fondo marino por los desechos de los salmones, el uso de antibióticos y los escapes de peces que pueden afectar a las especies nativas. Es el complejo equilibrio del sur, una industria vital para su gente, pero que también representa un desafío constante para la conservación de estos ecosistemas tan frágiles y hermosos. Después de los primeros e intensos 27 kilómetros de tierra, piedra, arena y barro, llegamos al primer sector de asfalto. Es un alivio increíble volver a sentir la moto rodando así de suave. Estamos justo en el desvío hacia la localidad de Yates. Fue un tramo duro, pero superado. Ahora sí, a seguir con más tranquilidad. Después de cruzar el río Blanco, que nace directamente de las nieves del imponente volcán Yates, avanzamos solo unos pocos kilómetros para llegar a la localidad de Puelo, también conocida como Río Puelo. Este es un pueblo que se ha hecho famoso mundialmente por la pesca recreativa, especialmente del salmón chinook, y por ser la puerta de entrada a valles y lagos de una belleza increíble. Y hablando de lagos, aquí es donde tomamos un nuevo y emocionante desvío. Dejamos la ruta principal para internarnos por la B721, con la misión de ir a conocer uno de los últimos lagos que me quedaban pendientes por visitar en esta región. El día soleado es el mejor compañero posible para esta parte del viaje, porque según lo que he visto, esta ruta promete unas vistas maravillosas a los valles y montañas que nos rodean. La suerte está de nuestro lado hoy, así que vamos a aprovecharla al máximo para descubrir este nuevo rincón de la Patagonia. Otro lago anotado a la lista. Este es el lago Tahuatahua,
Estamos aquí en la Rampla, el embarcadero. De aquí parten botes, transbordador hacia muchas localidades que están al interior del lago. Hay sectores de camping, rutas de trekking, bastante bonitos según lo que he visto. Así que hay que volver con más tiempo para acá. Aquí en este punto también nace el río Puelo. Ahora se los voy a mostrar desde arriba, si es que se puede, porque está corriendo harto viento y el pajarito va a tener que hacer la lucha contra el viento. Vamos a ver si se le puede. Yo creo que sí, le tengo fe. Así que veamos. Y el desvío por la ruta B721 nos trae a esta maravilla, el lago Tagua Tagua. Este es un lago de origen glacial, encajonado entre montañas, con unas aguas de un color esmeralda increíble. La vida aquí se concentra en su ribera, con pequeñas localidades en su parte alta como Canelo o Llanada Grande, que viven conectadas por este gran cuerpo de agua. Pero el gran protagonista y creador de este paisaje es el río Puelo. Este es uno de los ríos más caudalosos de Chile, famoso por sus aguas color turquesa, que nacen en Argentina, y que aquí, en el lago, se detienen un momento antes de seguir su viaje hasta el mar en el estuario del Reloncaví, un lugar realmente sobrecogedor. Cruzamos el puente sobre el río Puelo para continuar nuestra ruta, bordeando nuevamente el estuario del Reloncaví. Y justo aquí el asfalto se despide por un momento y el camino de tierra nos vuelve a acompañar. Serán unos cuantos kilómetros más de ripio, avanzando por este paisaje que no deja de sorprender. El camino seguirá así hasta que lleguemos al cruce de otro de los grandes y caudalosos ríos que dan forma a esta increíble zona. Y con esta última postal de esta increíble ruta, vamos cerrando el penúltimo capítulo de este gran viaje por el sur. Quiero darles las gracias, como siempre, por la tremenda compañía, por cada like y por cada comentario que dejan en los videos. De verdad que los leo todos y son el mejor combustible para seguir en la ruta. Y los quiero dejar muy, pero muy invitados para lo que se viene, porque esta vez sí que sí. El próximo será el último y gran capítulo de esta serie por el sur de Chile. Haremos el tramo final, sacaremos conclusiones y nos despediremos de esta aventura. Por ahora, no se lo pueden perder. Nos vemos en el gran final.